esta oración y esta meditación de hoy estaremos llevándola a cabo para orar, solicitarle al Señor fortaleza. Estamos firmes, contentos, para adelante, hermano. Qué bueno que podamos tener esa fortaleza del Señor. Estamos invocando el nombre que es sobre todo nombre en esta gran necesidad que tenemos. La gran necesidad del pueblo del Señor es mantenernos dentro de esa esperanza gloriosa, esa esperanza de que un día el Señor vendrá por nosotros a buscarnos, vendrá por nosotros, aleluya, para así se cumpla la promesa del Señor para los que amamos al Señor. A todos los que les logre llegar este mensaje de fortaleza, porque nos fortalecemos en la palabra, nos fortalecemos en esa palabra gloriosa. En la comunión, aunque esté en la distancia, tenemos comunión los unos con los otros. Estamos unidos en espíritu, estamos unidos en la fe, estamos unidos en la esperanza, estamos unidos en un Dios y único Salvador, Jesucristo, el cual nos hace un cuerpo. Aunque seamos muchos miembros, somos un cuerpo. Y cuando el cuerpo, algún miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo se goza. Y cuando algún miembro del cuerpo se entristece, todos nos entristecemos porque participamos todos de su naturaleza divina, su naturaleza que ha sido insertada en nosotros a través de la incorporación al cuerpo de Cristo. Esto es el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. El Señor nos ha dicho en su palabra que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 y el 18. El 17 nos dice cuáles es las palabras por el cual tenemos que alentarnos los unos a los otros. Y está hablando aquí sobre luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. O sea, el alentarnos es con el arrebatamiento, que el Señor viene por nosotros. Hermano, el Señor viene por su iglesia. Esta es la causa por el cual nosotros estamos firmes, creyendo, permaneciendo en el Señor. Cuando la Biblia habla de que el Señor nos afirma y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si eso es una gran esperanza para nosotros, entonces procederemos. Como dice las Sagradas Escrituras, el que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Cuando vivimos descuidados y que nuestra mente no está bien consolidada, la venida del Señor, vivimos descuidadamente, no atendemos a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Siempre estamos pensando en las cosas terrenales, viviendo aferrado a las cosas de este mundo y dejamos lo que es principal,
dejamos lo que es fundamental para dedicarnos a las cosas que son de segunda estancia en la vida. Bien dijo el Señor claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es la añadidura? Las casas, los carros, el dinero, las posesiones intelectuales y económicas, los diplomas, etcétera, etcétera. Nosotros siempre hemos usado unas políticas raras, amañadas a nuestros intereses personales. Voy a la iglesia si me queda tiempo, oraré si me queda tiempo, leeré la Biblia si me queda tiempo. O sea que hemos dejado y hemos relegado lo que es principal y fundamental, y le damos lo que nos sobra al Señor. Si me queda tiempo, voy al culto. O sea, lo que me sobró, lo que realmente apartamos por allá como un poquito estrecho, vamos a la iglesia, llegamos tarde, no oramos, no estamos pendientes a lo que vamos a hacer, llegamos a observar, a criticar o a hacer otras cosas, a cuestionar. Llegamos, y ya cuando el reloj llega un momento que el pastor predica, ya estamos fastidiados, ya es hora de irnos para la casa. ¿A la casa a qué? A hacer lo trivial, lo que realmente es secundario. Ahora nos estamos dando cuenta, ahora tenemos que evaluar, tenemos que pensar que estamos en casa ahora, deseamos ir al culto y no podemos. Aún deseas ir a buscar lo material, tampoco puedes. Necesitas ir al estudio, no puedes. O sea que esto es un momento reflexivo de qué estamos haciendo y qué estamos colocando como primario. Pero mire, hermano, hay una palabra que nos debe de alentar, que nos debe de alegrar. Nosotros estamos alentándonos y debemos alentarnos con las palabras del levantamiento de la iglesia. Hoy entendemos que si el Señor viniera ahora, que si el Señor viniera, realmente lo que me está pasando ahora se lo agradecería, porque son momentos en el cual nos hemos encontrado con nosotros mismos. Tal vez nos hemos encontrado con la esposa, con los hijos, nos hemos encontrado con lo que es verdadero y de valor. Entonces ahora pensamos, realmente tenemos que analizar cómo vivimos. Dice: mirad bien cómo andéis, no como necio, sino redimiendo el tiempo, porque sabemos que los tiempos son peligrosos. Hoy, hermanos, tenemos que comunicarnos de esta manera. Si los que tienen la forma, la facilidad de tener unos datos para poder conectarse a internet, necesita y siente el anhelo de cantar, de dar palmas, ahora lo haces en casa con tu familia, ahora tienes que hacerlo. Hermanos, qué bueno, qué bueno. Vamos a pensar lo que dice la palabra del Señor, pero les aliento en el nombre del Señor. Hermanos, confiemos. La venida del Señor se nos acerca. La venida del Señor está a las puertas. Mire la esperanza que hay en nosotros. Mírela. Él ha prometido arrebatarnos. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos va a arrebatar, no es que nos va a matar ni que vamos a morir. Él está hablando de arrebatar personas vivas, personas que no vamos a gustar de muerte, que seremos llevados al cielo y no vamos a experimentar qué es la muerte. Esa es una gran esperanza que nos alienta, que nos da la fuerza de decirle no a este mundo vil y pecador y no a las cosas malas. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 15.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que no nos les vamos a adelantar, o sea que el Señor va a venir por nosotros y los muertos van a quedar allá. No, los muertos resucitarán primero. En esa resurrección de los muertos, ellos salen a recibir al Señor en el aire y ahí mismo nosotros seremos arrebatados. En otras palabras, nuestros cuerpos serán transformados. En otras palabras, nuestra carne que tenemos y nuestra naturaleza carnal se va a deshacer y se va a revestir con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia está llena de alusiones y de situaciones que nos aclaran estas cosas. Cuando hablan primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Yo no sé cuál es el error que quieren persistir en la gente que dice que la iglesia no va a ser levantada, que vamos a vivir aquí en la tierra. Está claro. ¿Para qué me va a transformar el Señor? Para adecuarlo para vivir en el cielo, porque este cuerpo no está adecuado para vivir fuera de la estratosfera. Y además el Señor dice: así estaremos con el Señor para siempre. Significa que estaremos allá. A donde esté el Señor estamos nosotros. ¿Y dónde está el Señor? Allá en los cielos, en el tercer cielo. O sea que nuestra morada está en los cielos, porque lo dice claro la Biblia: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. De allá es que viene el Señor a buscarnos para llevarnos, y por eso Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que allá hay suficiente lugar para vosotros. ¿A dónde va a ser las bodas del Cordero? El desposamiento de esta iglesia con su esposo, que es Cristo, es en las bodas del Cordero. Lea Apocalipsis, donde se celebran unas bodas. No se habla que se está hablando de un paraíso aquí en la tierra recuperado. No, Señor, se habla de la presencia en el cielo celebrando las bodas del Cordero. La iglesia uniéndose al Señor para siempre en los cielos. Dele gloria a Dios allá por eso, hermano. Mire, cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. ¿Qué es una trompeta? Es un anuncio, es una alerta. Las trompetas eran utilizadas en Israel a los vigías, a los atalayas, los que estaban allá puestos en una torre, para que pudiera ver de lejos cuando venía el enemigo, cuando venía alguien para su ciudad fortificada, para tocar las puertas. Dependiendo qué era lo que veía, había diferentes tonadas, o sea, varios toques, si era uno o dos, o con el sifón grande. Total, el de guerra tenía una forma de tocarse. Cuando había visitas de paz, cuando había algo, las trompetas eran la orientación del pueblo para no estar distraído de qué viene. Si el atalaya se dormía y venía el enemigo y no tocaba la trompeta y asediaba la ciudad, la sangre caía sobre ellos, o sea, era responsable de la muerte de toda la gente que cayera en esa guerra. Por eso habla del atalaya: alza tu voz, anuncia. Entonces, una trompeta tenía funciones, en el templo había trompetas. Las trompetas son simbólicas. Entonces no es que vamos a oír una trompeta como las que se suenan. Esa es una forma figurada para decir que el Dios dará la orden y se emitirá la palabra de acción que viene por su iglesia, que viene por su pueblo, que viene a buscar lo que Él había prometido buscar. La Biblia dice: Él se levantará de su trono y actuará y se llevará, aleluya, los que son de Él.
Mire que el Señor habla de apartar los unos de los otros. Quiere decir que el Señor sí sabe cuáles son los de Él y Él viene a buscar a su pueblo, a su iglesia. Esto que nos está pasando sea una reflexión, seamos como más dedicados a pensar de nuestra esperanza que tenemos, hermanos, una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa. No améis al mundo, hermano, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre. Por eso no nos sorprendamos de estos acontecimientos cuando debemos estar bien claros, porque Dios nos ha dicho las cosas anticipadamente para que no nos sorprenda como ladrón. El arrebatamiento es un hecho que no podemos negarlo en las Escrituras. Arrebatar, la palabra arrebatamiento que empleamos para describir esta primera fase del regreso del Señor, se deriva del verbo arrebatar que tenemos en este versículo y que significa tomar arriba. Dice, saldremos a recibir al Señor en el aire. Dice, tomar arriba. Cuando uno mira Primera de Tesalonicenses, que le acabamos de leer, es claro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿Dónde están las nubes? Cuando el Señor se fue y fue arrebatado al cielo, el día en que Él se fue, dice que una nube lo cubrió y dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces ahí está claro. No sé a dónde se aferran algunas personas en llamarnos ilusos porque estamos pensando vivir en el cielo. Lógico, si ellos no están en la verdad, ¿a dónde van a vivir? Ellos no van a vivir ningún cielo. Ellos van a vivir aquí, van a tener problemas aquí. Pero la iglesia está destinada para vivir arriba, porque somos de arriba, no somos de la tierra. Entonces los terrenales se quedarán aquí. Los que amen esta tierra, los que están deseando vivir eternamente en esta tierra, que se queden aquí. Pero yo y usted, hermano, nuestra esperanza está arriba. Nuestra cédula está arriba. Allá soy ciudadano del cielo en potencia. Solo que debo permanecer fiel para hacer efectiva el día del viaje, el día de que el pasaporte lo tengas al día, que el pase lo tengas al día, que te puedas embarcar en esa nave maravillosa de lo que es la voz de Dios, porque es la palabra de Dios que dirá, sube acá y nosotros subiremos, porque por la palabra del Señor fue hecho los cielos y la tierra, y por la palabra existe, por la palabra hemos sido engendrados, por esa palabra, y el Señor se dirá en aquel día, como le dijo a Juan en Apocalipsis, sube acá. Y Juan subió, y Juan representa a la iglesia en ese momento, y el Señor nos va a decir, sube acá y vamos a subir. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso arrebatar, que traducido de la Vulgata como repiomur kul ilis, seremos arrebatados con ellos, eso es lo que quiere decir. Lo emplea Felipe también. Recuerda que Felipe estaba bautizando al etíope, y después que lo bautizó, según Hechos 8:39, nos encontramos con esta palabra. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, o sea, desapareció a los ojos de él. Lo bautizó y el Señor lo arrebató. Felipe apareció en otro lado. Y eso ha pasado. El hermano Reinel nos cuenta de un suceso que en su vida, en su testimonio, le sucedió
Él iba por la montaña, era tardísimo, se perdió y le oró al Señor. Y él ahí iba cansado y de pronto había otros peligros, que ustedes saben cuáles son los peligros que daba por esa serranía. Y de pronto el hermano no supo qué pasó alrededor de él, como un movimiento. Cuando se vio, fue caminando en medio de las calles en un municipio. Él experimentó que Dios lo trasladó, lo sacó del peligro. Si eso sucede todavía en nuestra vida, que está defectuosa, que todavía no hemos sido redimidos, y hay hermanos que cuentan de esta experiencia. Por ejemplo, el hermano Felipe nos habla que fue arrebatado. Pablo también habla de esa manera. Si ustedes miren a Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre corchete dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Quiere decir que Pablo, para no atribuirse y hacerse grande, él no dijo el nombre de él, pero todos entendemos que Pablo, en el día que lo apedrearon, ese día quedó muerto. Los discípulos fue que oraron por él y lo resucitaron. Se dice que en ese momento Pablo subió al tercer cielo y oyó palabras inefables, las cuales no les ha sido dado a hombre alguno. Eso lo dice claramente, y fue arrebatado al paraíso. Cuando oyó al paraíso, donde oyó palabras inefables, en el verso 4, que no le es dado al hombre a expresar. Mire muy bien, hermano, para que se dé cuenta que arrebatar es trasladar, llevarlo a un lugar a otro. Quiere decir que el Señor nos arrebatará para sacarnos de este lugar de sufrimiento, para sacarnos de este lugar de tormento, de tentaciones y de problemas. ¿Para llevarnos a dónde? Al cielo. Para llevarnos vivos, no muertos, porque es que hoy en día el que quiere ver al Señor tiene que morirse. Por eso la pregunta, ¿usted quiere ver al Señor? No, yo todavía no lo quiero ver, porque significa que la única manera ahora de estar con el Señor es morirse. O sea que no hay otra alternativa sino morirse. Pero cuando habla del arrebatamiento, es en vida nos va a llevar con un nuevo cuerpo. Por lo tanto, no es necesario morir para ver al Señor, porque Él nos va a trasladar. Yo no sé si estas palabras lo alientan y lo llenan de gozo. Allá donde está sentado con su familia, allá donde está sentado con su esposa, sus hijos, viéndome, escuchándome, si siente gozo, si esto lo alienta, si quiere esto que está recibiendo, le da la fuerza para usted decirle no al pecado, no a la mentira, no a una vida de desorden, sino una experiencia verdadera y real con el Señor. Usted y yo necesitamos cada día tener experiencia real de salvación para estar seguros de lo que tenemos, porque o de no, hermano, vamos a perder mucho si no le prestamos atención. Mire cómo dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que los juicios que vienen para un mundo impío y pecador. Cuando habla del mundo impío y pecador, está hablando de la gente cristiana apartada, porque los únicos que llevan el título de impío es aquel que ha recibido la enseñanza y conoce los caminos de Dios, conoce la Biblia, conoce al Dios, sus exigencias, sus leyes. Y cuando alguien, sabiendo todo eso, muy obstinadamente se mantiene en el pecado, muy obstinadamente se mantienen en la desobediencia, esa actitud de esas personas, conociendo el camino, que no quieren entrar, sabiendo las ordenanzas de Dios y no las quieren hacer, sabiendo todo lo que Dios tiene preparado para el justo y para el malo, y no le importa, sino que echa tras sus espaldas las palabras del Señor.
A esas personas ya dejan de ser pecadores para convertirse en impíos. El mundo está lleno de impíos. ¿Quién es aquel que no sabe de las cosas de Dios? Encontramos gente, no, yo fui cristiano, yo estuve en una iglesia y hoy en día son borrachos, son ladrones, drogadictos, criminales y una cantidad de cosas. Y saben de Dios y saben muchas cosas de Dios. A esas personas Dios los llama impíos. Pero el pecador es aquel que nunca ha escuchado nada de Dios, que ignora las cosas de Dios, ignora las escrituras, ignora su plan y él es ignorante. Esa persona es más complicada. Por eso el Señor dice que Él ama al pecador, pero aborrece al impío. Porque el impío no necesita uno decirle de Dios, sino que se convierta. Dice, si el impío dejara en su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que el impío lo único que tiene es que volverse a Dios, recapacitar de su camino y dejar de hacer lo malo. Dice, dejad, aprended a hacer el bien, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que el impío se vuelva. Y el hijo pródigo es una figura clara de lo que es un hombre impío. Estando en la casa, estando con su padre, con bienestares y bien, dijo, dame la parte mía que me voy. Se fue de la casa y desperdició todo lo que él tenía en el mundo, en vicios, en mujeres y todo. Y cuando ya estaba ya sin dinero, pasando hambre, se acordó y dijo, ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo y yo estoy aquí. Pero él volvió en sí, le dijo, voy a volver a la casa, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero lo pensó, pero no solamente se quedó en el pensar, sino que se levantó y volvió. Y el Señor estaba mirando a lo lejos, esperando que su hijo reaccionara y volviera. Y cuando lo vio venir de lejos, andrajoso, todo maloliente, Él tuvo misericordia de él y corrió hacia él, lo abrazó y gritó y dijo, maten el cordero gordo, prendamos una fiesta, traigan un vestido nuevo, pónganselo, traigan calzado, póngaselo, y el anillo. Eso significa restauración al estado en el cual estaba antes y que ahora volvió. Eso es lo que se le dice a los apartados, que vuelvan al camino del Señor, que el Señor le da una nueva vestidura y un nuevo calzado para que anuncien las misericordias de Dios, que es el Evangelio. El apresto de la paz es el Evangelio, el calzado, y el anillo es la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, es que el impío deje su camino y se vuelva a Él, porque Él no quiere la muerte del impío, ni menos del pecador. En cambio, la oveja perdida sí representa, la parábola de la oveja perdida, sí representa al pecador, porque el pecador salió, está enredado, el diablo lo engañó y allá está enredado en el mundo. Y él dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida. Los gentiles y todos estábamos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino y nos encontró enredados, y él dice, y desenredándola la montó en sus hombros y la trajo de nuevo al redil. Estimado hermano y amigo, la Biblia está llena de ilustraciones claras, específicas de cómo andar sin extraviarnos de este camino. Hay que seguir al Señor. Aquí encontramos que el Señor está para venir a buscar a su iglesia. La tarea de nosotros es alabar a Dios y buscarle hasta que Él llegue ese día. Pero si nos llegamos a morir y el Señor no ha llegado, la promesa continúa, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, uno muere con la esperanza y la promesa de que vamos a ser levantados, los que mueren en Cristo. Y morir en Cristo es morir arrepentidos, morir bautizado en el nombre de Jesús,
tener la promesa maravillosa del Espíritu Santo y vivir en santidad y permanecer en santidad. Esa es la posición del verdadero cristiano. Hoy en día la gente quiere ser cristiano, pero a la vez mundano. La Biblia dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios se va a llevar a un enemigo a vivir al cielo? No se va. Si usted ama al mundo y las cosas que están en el mundo, y al amar al mundo se constituye enemigo de Dios, ¿quién dijo que Dios va a llevar enemigo? Él dijo, yo los llamo mis amigos si ustedes hacen lo que yo os mando. Entonces, ¿somos amigos del Señor o no lo somos? Claro que sí. Entonces, mi estimado hermano, espero que esta palabra, que la base principal es, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo le estoy alentando a usted con estas palabras para que usted que está allá en casa, aproveche que está en casa, busque más de Dios, se llene de Dios, saque tiempo, saque para ayunar. Hoy ahí se proclamó un ayuno, hoy hay ayuno, la gente está ayunando, otros están orando, otros están dedicándole tiempo a su familia, están haciendo el ejercicio espiritual porque tenemos ahí la oportunidad. Usted no puede decir, no puedo porque tengo que ir a trabajar, no puedo porque tengo que ir a hacer esto. Ahí estamos. Orémosle a Dios para que Dios nos provea la comidita en este tiempo, en este momento. Hay que también tener la fe y la confianza que dice que nuestro Padre nos dará el pan nuestro de cada día. No se preocupe y no se asuste, que Dios le proveerá a usted y va a ver a Dios. Como dije yo en pasada enseñanza, preparémonos para unos buenos testimonios para decir cómo nos acompañó el Señor en este encierro, en este momento que nos parecía que no íbamos a poder sobrevivir. Y ustedes van a contar experiencias. De pronto hasta alguno va a decir, cuando ya pase todo esto, que recibió el Espíritu Santo en la casa. Sí, allá puede recibir el Espíritu Santo, hermano. Usted ha estado buscando, pensando que es en los retiros, pensando que es allá. No, enciérrate con Dios y ahí usted va a sentir el poder del Espíritu Santo en su vida y va a hablar en nuevas lenguas y entonces se le va a acabar el problema porque el afán y la búsqueda de la plata no lo deja pensar que usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo en casa y ahí usted verá que no es que en los grandes escenarios y en los grandes programas y en los retiros, no. El Señor dice que da el Espíritu Santo sin medida al que lo pide de verdad, porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Y usted tiene que tener confianza que de este problema, sin programa, usted va a recibir. Se va a renovar. Hay hermanos que tienen rato, que no tienen experiencia con el Espíritu Santo. Hablaron desde esa época, que en la época tal recibió, se llenó, pero de ahí no hay más nada. Usted va a tener renovaciones. Usted va ahí a hablar en lengua, va a sentir la presencia de Dios, la va a sentir. Porque usted ahora no está inyectado por emociones externas, esas emociones que dan esos programas, que dan el retiro, esto y aquello, eso lo alegra a uno y confunde la alegría emocional, corporal, emocional, nada más. Pero ahí, hermano, bajo esta circunstancia, usted arrodillado, ahí viendo, escuchando esto, ahí este momento, escuchando una canción de Akerles o de alguno de los cantantes de nuestra iglesia, usted comienza a escuchar, usted va a sentir en cualquier momento cómo lo toma el Espíritu Santo y usted va a ver cómo Dios actúa y usted va a dar testimonio. Estoy seguro que usted va a dar testimonio que Dios se manifiesta en todas estas circunstancias. No tenga miedo, no tengamos miedo. Alentémonos con estas palabras, que el Señor viene pronto, que la venida del Señor está pronta para suceder. Y usted y yo vamos a prepararnos porque yo también necesito. Yo también estoy buscando. Yo también tengo estos momentos de apartamiento donde yo pueda, ay sí, claro, el afán y esto, aquello, otro. Pero es el momento. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por todo. No tengo nada de que quejarme. No tengo nada que lamentar. Solamente le digo, Señor, todo tiene su tiempo. Y es tiempo de buscar el rostro del Señor. Dios les bendiga y le dé a usted un día sabroso en la presencia de Dios. Si un poquito de comida, cómaselo con alegría. Algo es algo, peor es nada. Dios le bendiga, hermano.